Net. Videos clínicos de odontología. Hoy es un día muy especial porque es cumpleaños de ONS, Odontología, Negocio y Salud, de mi amigo Botetano. Entonces, Drois Río Branco felicita a ONS en la persona del doctor Botetano por este cumpleaños más. Hace un gran trabajo en Lima y para nosotros es un gusto tenermos un convenio, una parcería. Un grande abrazo. Buenas noches, estimados colegas. Vamos a compartir primero la pantalla antes de dar inicio a nuestra conversación. Vamos a ver el nivel básico. Acá está. Sí, acá estamos. Perfecto. Listo. Estamos listos para empezar. Bienvenidos todos. Oriana, muy buenas noches. Toño, Doctor, ¿cómo Víctor, está? Buenas noches. Indira, buenas noches. Primero, antes de iniciar las conferencias, a los doctorcitos que están ya conectados vía Zoom, por favor se les pide apagar su audio, ¿sí? A través de los que están en su laptop y también los que están a través de su celular. Por favor, apagar el audio para poder tener, para que el doctor Botetano pueda realizar su conferencia sin ningún inconveniente. El día de hoy iniciamos nuestras conferencias. Vamos a tener la presencia acá del doctor Raúl Botetano con el tema planificación digital en la extracción de dientes retenidos. El doctor Botetano es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es especialista en cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Magíster en docencia e investigación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Magíster en Tecnología Educativa, con mención en Herramientas Digitales de la Universidad Tecnológica de México. Magíster en Cirugía Oral e Implantología de la Universidad Tecnológica de México. Doctorado en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex decano del Colegio Odontológico del Perú. Autor del libro Cirugía Oral de la editorial Ripano de España. Autor del libro Diagnóstico de Enfermedades Faciales y expositor nacional e internacional. Le doy pase al doctor Botetano para que dé inicio a su conferencia. Gracias. Gracias, Ileana. Gracias a todos ustedes, colegas. Y celebrando pues un aniversario más de ONS, aquella locura de los de fines del siglo pasado, año 99, en que comenzamos a desarrollar una actividad de posgrado, ¿no? Con colegas que tenían el deseo de ampliar sus experiencias en cirugía bucal en aquel entonces. Posteriormente fuimos haciendo actividades en el área de farmacología, farmacoterapia, infecciones, ¿no? Así como también anestesia, y luego, como era una situación ya natural por la evolución de los tiempos, fuimos ampliando los cursos al área de, de implantología y también en el área de armonización orofacial, ¿no? Después de tanto tiempo, tantos años, uno se preguntará, ¿y qué de novedad o qué de nuevo hay en cuanto a los dientes retenidos? El flujo digital es parte de nuestra, perdón, de parte de nuestra realidad. Ya en estos tiempos nadie duda, ¿no? Nadie absolutamente duda que las herramientas digitales son parte de nuestro día a día y ya no es un tema de elección, ¿no? Simplemente o nos subimos a la ola o la ola nos aplasta y nos deja atrás, ¿no? Es así de simple. Y hemos ido avanzando aún más en el campo mucho más rápido de repente en la parte implantológica,
Sin embargo, también en la parte tradicional, digamos así, llamémoslo así, en cirugía bucal, hemos sumado a nuestras herramientas tradicionales la planificación digital. Existen en nuestro medio una serie de herramientas gratuitas, software libres, que nos permiten a quienes desarrollamos la práctica de la implantología, el hacer una planificación, ¿no? Una planificación digital, adicional o complementaria o suplantatoria, ¿no? O supletoria, perdón, de lo que hacemos nosotros en la práctica clínica. Ya en estos tiempos en la universidad es una incongruencia que los chicos sigan aprendiendo a revelar radiografías, cuando las radiografías en estos tiempos ya no se revelan. En estos tiempos la prótesis no se infla, se imprime, ¿no? Así de simple. Y además también el encerado ya no es necesariamente un encerado manual, sino hay un encerado digital, ¿no? Sí, las herramientas digitales han formado a pasar a parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y si bien es cierto, hemos hecho varias conferencias respecto al uso de la tomografía panorámica, ¿no? Eh, Vemos que eso no es suficiente y combinando la planificación digital que hacemos con el Blue Sky Plan, por ejemplo, en implantología, podemos llevar este conocimiento, estas herramientas también a la práctica cotidiana cada vez que hacemos alguna cirugía de dientes retenidos, ¿no? Acá, por ejemplo, es siguiendo los números, ¿no? Es la forma correcta de realizar eh, la evaluación de una panorámica, ¿no? Empezando por alejándonos en principio, evaluando las zonas que no son cercanas a los dientes, terminando finalmente con los dientes. Es decir, es un deber de todo odontólogo realizar una evaluación integral del paciente. Aquí, en este mismo orden, ¿no? Vemos algunas de las indicaciones generales de la panorámica, que van desde el diagnóstico integral a la evaluación específica de algunas zonas anatómicas, con el propósito de hacer pues un examen integral completo, tanto no solamente de los dientes y del tejido que lo rodea, sino también de los maxilares y aquellas regiones anatómicas aledañas como son los senos maxilares. Es el caso de Rosa, por ejemplo, ¿no? Quien presenta quien presenta un incisivo central superior que queremos extraer, y Rosa viene remitida, ¿no? Por un colega que va a realizar el tratamiento de ortodoncia, quien le ha indicado, además de la panorámica, como es correcto, una cefalométrica, y en la referencia cefalométrica estamos observando la prominencia hacia el lado vestibular del incisivo retenido, ¿no? Aquí está el abordaje vestibular, una ventana ósea bastante pequeña, gracias a que se ha hecho una evaluación previa mediante estos dos exámenes, ¿no? Pero hay casos más complejos, ¿no? Acá, bueno, este es otro caso en el cual estamos observando la existencia de una pieza dentaria en el tercer cuadrante en una posición bastante baja y cercana al conducto dental inferior, que ya amerita en este caso una evaluación más completa mediante la tomografía computarizada. Pero aquí no estamos hablando todavía de planificación, aquí estamos hablando de cómo observamos, ¿no? Cómo observamos nosotros la tomografía y cómo es que nuestro cerebro combina las imágenes y las convierte en imágenes tridimensionales, ¿no? Porque lo que vemos en la tomografía finalmente, sea a través de la herramienta laptop o sea a través de la herramienta de la película impresa, finalmente lo que hacemos nosotros es ver imágenes bidimensionales. Entonces, es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, quien mezcla esas imágenes y las convierte en un objeto tridimensional. En este caso, es la panorámica de la tomografía del video que vimos minutos antes de empezar la clase, o de la conferencia, perdón, en la costumbre me queda de la clase universitaria, donde vemos una imagen inmensa y donde aparece pues un diente retenido, un tercer molar superior en una posición muy alta y que se encuentra por encima del plano palatino. Ya sabemos que cuando un diente retenido se encuentra a ese nivel, significa que hay un tumor o un quiste acompañando a este diente retenido.
hecho que se corrobora en la imagen de la derecha de la tomografía, en la cual se muestra claramente un quiste dentígero, ¿no? En el cual el tercer molar es parte de la lesión. Pero acá tampoco estamos hablando finalmente de planificación, porque aquí lo que estamos haciendo es observar imágenes y luego de acuerdo a la experiencia de cada uno, es que vamos a llevarlo a la cirugía. Pero de todas maneras no podemos negar que la tomografía, ¿no?, es una imagen tridimensional que nos va a ayudar tremendamente a planificar nuestro tratamiento. En este caso, vemos la imagen, ¿no?, que también la observamos hace unos minutos, que después de hacer una evaluación tridimensional de la tomografía, he llegado a la conclusión, ¿no?, que el mejor abordaje para hacer una biopsia, en este caso, es la zona vestibular, ¿no?, donde una vez tomada la muestra, esta muestra la voy a enviar a patología y finalmente voy a llegar a un diagnóstico que me va a ayudar a tomar el tratamiento más adecuado, ¿no? Porque no es lo mismo que en el resultado salga un queratoquiste a que salga un quiste dentígeno. Entonces, las indicaciones de la panorámica también lleva, además, al estudio del hueso basal cuando vamos a realizar, por ejemplo, cuando observamos en este caso la relación entre el diente, el tercer molar inferior y el conducto dental inferior, ¿no? Uno de los elementos importantes que sabemos todos debemos evaluar es la persistencia o la preservación del espacio periodontal, un espacio periodontal alrededor del diente retenido. Cuando no se observa claramente, es sospechoso de tener una relación muy cercana al conducto dental inferior. En ese caso, indicamos una tomografía. En este otro caso hay un paciente, un señor de 67 años, no va a recibir tratamiento de ortodoncia porque no tiene dientes, ¿no? Evidentemente. Pero el diente ha quedado tan superficial, ¿no? Pero tan superficial, que realmente, ¿no?, es necesario extraer el diente. Se ha producido una infección pericoronal alrededor de la corona del diente que está parcialmente retenido ya, porque la presión de la prótesis ha ocasionado una disminución en el grosor de la mucosa, y ahora la pieza dentaria se ve mínimamente, pero se ve infectada en su parte coronal cuando vemos clínicamente al paciente, ¿no? Acá también, cuando queremos ver en la panorámica la parte basal, en un caso de un diente retenido en el mentón, ¿no?, que la verdad, en el caso de esta paciente, esta chica Nicole, simplemente vino para el diagnóstico porque yo sugerí al papá de que no iba a haber ningún problema con el tratamiento de ortodoncia, ni tampoco había evidencia radiográfica de alguna patología. Entonces ni siquiera fui más allá, ¿no?, eh, en cuanto a la cirugía, pero de todas maneras le pedí, para estar seguro, ¿no?, para ver la relación del diente retenido ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con los incisivos, y en este corte sí se observa la presencia de un espacio coronal aumentado, ¿no? Entonces nuestra visión cambia cuando vemos una imagen más completa, en este caso de la tomografía. Pero la panorámica tiene sus limitaciones. La panorámica es solamente un estudio bidimensional. Vemos arriba, abajo, vemos derecha e izquierda, pero no podemos observar el fondo, es decir, la vista vestíbulo lingual o vestíbulo palatina. En la zona anterior, ¿qué sucede en la zona anterior, ¿no? La maxila, como saben ustedes, no tiene la misma curvatura que la mandíbula, y por lo tanto, el arco en el cual se realiza la panorámica usualmente es cuadrado, paralelo a la curvatura de la mandíbula. Y como la mandíbula, y la maxila no tienen la misma curvatura, entonces prefieren adaptar la curvatura del estudio panorámico con la mandíbula, con lo cual la imagen que observamos generalmente en la maxila anterior se le deforma, ¿no? Por eso es que en muchas ocasiones aparecen imágenes que no existen, ¿no?, en la panorámica, y que tenemos que descartar o corroborar, ¿no?, sea cual fuese la situación, ya en un estudio tomográfico para ver si no hay otra patología. Otra limitación de la panorámica es que obviamente no se ven los tejidos blandos. Al no observarse los tejidos blandos y al encontrar una infección, por ejemplo, de cualquier tipo, de origen odontogénico, no en la región de la cara,
no podemos nosotros hacer la evaluación de los tejidos blandos y corroborar si efectivamente la infección que vemos en el paciente es exclusivamente derivada. Voy a apagar para uno de ustedes ya está. Traten de cuidar ¿cómo se llama? Su sonido, por favor. Entonces, la panorámica tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos, es muy común que manden al consultorio unos mesiodensos. Ahora vamos a ver en la tercera parte de esta conferencia, cuando aplicamos el concepto de segmentación, por ejemplo, en el programa Blue Sky, vamos a poder observar claramente que muchos de los mesiodensos ni siquiera están ni a 2, 3, ni a 5 milímetros siquiera del diente retenido, perdón, del incisivo, ¿no? O de los incisivos, sino que se encuentran muy por detrás o muy arriba. Sin embargo, cuando nosotros nos limitamos al estudio panorámico, no tenemos en consideración el plano vestíbulo palatino y terminamos recomendando al paciente o indicándole la extracción de los mesiones que en muchos casos ni siquiera están cerca de los dientes naturales. Aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vemos un mesiodense en la panorámica, que se encuentra al medio, que ha impedido la erupción normal del incisivo central. Y en la tomografía observamos que el vértice de la corona del mesiodense se encuentra apuntando, o sea, prácticamente al costado del conducto nasopalatino, el conducto nasopalatino, ¿no? En este otro caso vemos un diente que ha sido impulsado accidentalmente hacia el piso de la boca. Es un accidente que ha ocurrido y la panorámica muestra el diente que se encuentra paralelo o superpuesto con el conducto dental inferior, ¿no? Y a la tomografía, ¿no? La tomografía en este caso nos indica que el diente se ha ido hacia el piso de la boca. Entonces la imagen tomográfica ha sido muy clara para darnos esa posición exacta del diente. Entonces volvemos a reiterar algunas de las limitaciones de la panorámica. No se ven los tejidos blandos, por ejemplo, una paciente que viene con una infección facial, ¿no? Consecuencia de una chiquita, esta paciente ha sido sometida a una bichectomía, ¿no? Ha tenido una complicación y lógicamente aquí la tomografía, la panorámica no nos va a indicar absolutamente nada porque la infección está localizada en los tejidos blandos. En este otro caso, ¿no? Observamos dos dientes retenidos, un tercer molar y un segundo molar. Independientemente de cuál sea la indicación del especialista en ortodoncia de traccionar, colocar un botón, perdón, de ortodoncia para traccionar uno de los dientes, o extraer los dos, o extraer uno de ellos, ¿no? Lo importante es que lo que se quiere observar aquí es la trayectoria o el trayecto o recorrido del conducto dentario inferior, ¿no? Y este conducto dentario inferior hay que localizarlo a través de un estudio tomográfico, ¿no? También vamos a ver ahora cómo podemos utilizar el programa Blue Sky para localizar el trayecto del conducto dentario de manera personalizada. Hay múltiples casos en los cuales el conducto dentario es doble, ¿no? Casi el 22 a 25% de las personas tienen un conducto doble. Sin embargo, eso no se puede observar en la panorámica, ¿no? Y en la tomografía hay que ser muy acuciosos, ¿no? Por eso es importante, colegas, el informe que el radiólogo debe enviarnos para poder corroborar o no lo que la impresión diagnóstica del radiólogo, ¿no? En estos tiempos donde algunos radiólogos le ofrecen al paciente la posibilidad de cobrarle menos, ¿no? Si es que no le da el informe radiográfico, creo que es un deber de todos nosotros decirle al paciente que tiene que recibir sí o sí el informe tomográfico. Aquí la tomografía nos permite ver en varios cortes, arriba a la derecha el corte sagital, ¿no? Con algunas limitaciones de forma, claramente que el trayecto del conducto dental inferior está pasando muy alejado del tercer molar y la cercanía con el segundo molar es la que existe en promedio con cualquier diente, ¿no? Y más bien aquí en la vista, aquí en la vista coronal,
se observa una dilaceración en la pieza 4, de una de las raíces de la pieza 4.7. Y eso hace de que nosotros tengamos que tener en cuenta eso al momento de la cirugía. Por esa razón, se den cuenta también ustedes, en el corte axial, debajo a la derecha, la pieza 4.8, se encuentra más cerca de la tabla lingual, ¿no? Lo que es lo que ocurre en más del 90% de los casos en los que tenemos que abordar la zona del tercer molar, ¿no? El tercer molar se encuentra muy alejado de la tabla vestibular. En la mayoría de casos se encuentra más cerca de la tabla lingual, y eso nosotros no lo observamos. Es más, en muchos casos, cuando no se indica o no se toma la tomografía, no podemos comprobar su relación con la pieza dentaria. Alguien me dirá que, claro, el conducto dentario inferior siempre, ojo, siempre tiene que estar en contacto con el diente, ¿no? Porque tiene que haber una irrigación a partir de la arteria, de los vasos, ¿no? La arteria y la vena dentaria inferior, y tiene que haber sensibilidad eh, a través del nervio dentario inferior, ¿no? Tiene que haber contacto. Pero este contacto no puede ser tan íntimo que pueda ocasionar algún contratiempo o algún problema durante la cirugía, ¿no? El día sábado que estábamos en un curso de terceros molares, ¿no? Ocurrió pues se produjo una hemorragia, ¿no? Una hemorragia de una arteria retromolar que fue un chisguete tremendo que nos preocupó, algunos los alegró porque nunca habían visto la hemorragia de una arteria, ¿no? Pero lo cierto es que como el caso había sido manejado con una panorámica, porque el conducto dentario inferior se veía por otro lado, estaba alejado. Sin embargo, ese conducto retromolar no pudo ser detectado en la panorámica, ¿no? Solamente se hubiera visto si es que se hubiera indicado en la tomografía computarizada, ¿no? Por esa razón, tenemos que tener una visión tridimensional, de ser posible, siempre que sea posible, una visión tridimensional del del diente retenido, perdón, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Regla número 1, si hablamos de la panorámica, es un requisito indispensable para el diagnóstico inicial de todo paciente. Y en estos tiempos no nos podemos confiar de la radiografía periapical de ninguna manera. En segundo lugar, si tenemos la panorámica, debemos de ver y observar los senos maxilares, porque puede ocurrir infecciones sinusales que se extienden a la boca, que se extienden alrededor del ápice de los molares, y puede ocasionar un dolor muy parecido a un dolor periapical producido por una infección periapical, ¿no? Por eso es que tenemos que observar en la radiografía alguna modificación en la translucidez de ambos senos maxilares. Y si encontramos imágenes dudosas, inmediatamente no hay que tener ningún reparo, ninguna duda en pedir una tomografía computarizada, ¿no? Entonces, ya sabemos las reglas de juego básicas para extraer un diente retenido. Pero como estamos en un país, ¿no?, en el cual la situación socioeconómica y hoy día también sociocultural es sui generis, ¿no?, por calificarlo de alguna manera, no es posible indicar una tomografía a todos los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que tener de todas maneras un derrotero, ¿no? Esto lo vengo enseñando desde el año 1993 en la Universidad Federico Villarreal y después también en las otras universidades donde he tenido el honor de trabajar, en la Universidad de las Peruanas, en San Marcos, en la Universidad Wiener, ¿no? En donde siempre les he hecho hincapié en este algoritmo, ¿no? Un algoritmo es una regla básica que tenemos que seguir, un patrón de conducta, ¿no? Lo que algunos llaman un protocolo, ¿no?, para poder realizar una cirugía de dientes retenidos de manera ordenada, ¿no? En primer lugar, cuando el paciente ingresa, tenemos que hacer una evaluación clínica. En segundo lugar, observar si la radiografía corrobora o no nuestras expectativas o nuestros hallazgos clínicos. Si hay alguna duda, ¿no?, tenemos que recurrir a la tomografía computarizada para que sean los tres primeros elementos, las tres primeras herramientas sumadas o individualmente o de manera individual, nos indiquen cuál es la causa, ojo, cuál es la causa que está produciendo la retención de ese diente. Y ojo que todavía no estamos entrando al tema, estamos hablando de manera general. Lo cierto es que si no tenemos una causa evidente de por qué se ha producido la retención de este diente, no podemos hacer ningún tratamiento. Tenemos que tener la certeza, ¿no?, una cierta certeza de que lo que está ocurriendo es producido
por una infección, por una falta de espacio, por un tumor, por un quiste u otras cosas de mucha mayor gravedad, ¿no? El siguiente paso automático es localizar al diente. ¿Dónde se encuentra? Bueno, no solamente decir está en el maxilar superior o en la mandíbula, sino está hacia el lado vestibular, está hacia el lado palatino. Y la única manera de determinar eso es mediante una tomografía, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Si se trata, por ejemplo, de un canino, si se trata de un premolar, si se trata de un mesiodens, no tenemos otra opción que la tomografía computarizada. Quizá en el caso de los terceros molares todavía, como la tabla vestibular, la distancia, perdón, entre la tabla vestibular y la tabla lingual no es muy grande. La prominencia de la cercanía del diente hacia una de las tablas hace una prominencia y podemos clínicamente comprobar o suponer que el diente se encuentra más próximo a la tabla vestibular o a la tabla lingual. Pero un canino impalpable, muchas veces eso no es posible, ¿no? Por eso es que cuando abordemos cualquier diente retenido que no sea un tercer molar, la recomendación es siempre recurrir primero a una tomografía computarizada, ¿no? Y una vez que tenemos esta visión tridimensional del diente que vamos a extraer, recién evaluaremos, ¿no?, las complicaciones potenciales para poner en la balanza cuáles son las complicaciones potenciales que se puedan producir y en algunos casos inclusive tomar la decisión de no hacer nada, ¿no? Es decir, vamos a llegar a la intervención quirúrgica con la máxima certeza de lo que vamos a encontrar. No tenemos certeza de lo que vamos a hacer, porque hay muchos casos, muchos, ni siquiera algunos, hay muchos casos en donde tenemos que tomar decisiones quirúrgicas dentro de la cirugía, ¿no? Y finalmente, no se olviden, estamos ante un público de colegas de muy alto nivel, ¿no?, de mucha trayectoria, pero también estoy viendo que hay colegas jóvenes como también estudiantes. No se olviden de dar de alta a su paciente, ¿no? En esta época en donde el delivery ha llegado a los consultorios odontológicos, ¿no?, sobre todo la cirugía, ¿no? Hay cirujanos por delivery, vienen a mi consultorio, operan y después se van, ¿no? El problema es que en el delivery te entregan el pollo a la brasa, lo disfrutas y no va a pasar nada, ¿no? Pero en cirugía sí va a pasar. Cuando el dentista hace la cirugía se va y después no regresa, porque no le ha dado de alta al paciente. Entonces, no se olviden, doctores, en cirugía, en cualquier tratamiento quirúrgico, por más pequeño que sea, por más minúsculo que sea, tenemos que acostumbrarnos a recurrir al el concepto de dar de alta al paciente. Quiere decir, el paciente debe escuchar esas palabras tradicionales, ¿no?, que no son propiedad del médico, ¿no? Es propiedad de todos los profesionales médicos y los odontólogos somos profesionales médicos. Es decir, tenemos que dar de alta al paciente, ¿no? No decir, no, pero me da vergüenza porque yo no trabajo en un hospital, ¿no? Solamente le dan de alta cuando se hospitaliza, ¿no? Se le da de alta cuando al paciente se le ha completado el tratamiento y este está completamente restablecido después que hemos realizado la cirugía. Porque si le he realizado una cirugía y no está normal, no está, todavía no se ha solucionado el problema de inflamación, de dolor, de limitación de funcional, limitación de la apertura bucal, el paciente no puede ser dado de alta, ¿no? Eso hay que tener bien en cuenta en este algoritmo, en esta regla, este cuadro que les estoy mostrando. Y esto trae consigo, trae como consecuencia que ya cuando lleguemos a la cirugía, ¿no?, tengamos también algunos criterios básicos, fundamentales que no debemos pasar por alto, ¿no? La regla número 1, primero tenemos que tener una idea, de entrar a la cirugía con una idea 3D del diente, ¿no? Estoy diciendo, deberíamos tomar una tomografía, ¿no? Número 2, el tener una visión clara de lo que vamos a encontrar nos va a permitir tomar decisiones correctas de cómo hacer una incisión de un colgajo lo suficientemente amplio. ¿Para qué? Para poder ver la osteotomía que vamos a realizar. Si no tengo una visión tridimensional de lo que voy a hacer, ¿cómo voy a entrar a un campo, no? Eso estará bien, pues, para cuando yo era estudiante, año 1984, 83, en donde todavía no había llegado la tomografía computarizada al Perú, ¿no? O sea, ni siquiera había tomografía computarizada en medicina. Y el mejor cirujano, ojo, el mejor cirujano era aquel que entraba a una sala de operaciones, encontraba cosas y las resolvía en el acto en base a su experiencia, ¿no? Ese era un tigre, ese era un gran cirujano. No solamente estoy hablando de cirujano facial, sino cirujano general.
En estos tiempos, pues ya nadie ingresa a una cirugía si no le ha tomado por lo menos una panorámica, ¿no? Idealmente una tomografía. Y si hemos hecho un buen colgajo, si hemos realizado una osteotomía correcta, el diente debería salir, ¿no? Si hablamos de dientes retenidos. Y si el diente en ese momento, al momento de hacer la palanca, no se mueve, o se mueve pero no se luxa, si se luxa pero no sale, ¿qué vamos a hacer en ese momento? En ese momento yo no me voy a imaginar qué cosa es lo que tengo que hacer, si voy a cortar adelante, atrás, en igual, no sé. A eso tengo que recurrir, para eso tengo que recurrir a la imagen tridimensional que le tomé que obtuve del paciente con la tomografía antes de la cirugía. Por eso le digo a los doctores en los cursos, como los militares, tenemos que entrar a una cirugía con un plan A y con un plan B. El plan A es lo que yo quisiera que salga, ¿no? El día de ayer he tenido dos extracciones simples, bueno, parecían simples, ¿no? Se fueron rompiendo y terminaron ambas en colgajo, ¿no? Yo no pensaba, ¿no? Mi plan A era que el paciente abre la boca, le pongo la anestesia, cojo mi botador, cojo mi forceps y asunto terminado. Pero no fue así, ¿no? Y terminé tomando, después de muchos años, una radiografía periapical para estar seguro que había extraído toda la raíz después de extraer una molar inferior, ¿no? Que estaba totalmente eh, dañada por un tratamiento de endodoncia y que además también tenía múltiples restauraciones o rehabilitaciones de todo tipo. Entonces, eso mismo puede ocurrir en el caso de un tercer molar, ¿no? O de cualquier diente retenido. Y si acaso yo veo de que la osteotomía no va a ser suficiente o debo hacer demasiada osteotomía y lo que tengo que cuidar en estos tiempos es el hueso, entonces recurro ¿a qué? A la odontosección para minimizar o reducir la cantidad de osteotomía que voy a realizar. Y una vez que he hecho todo esto, si me permite, Elena, ¿se escucha bien claro la voz y se ve la imagen? Ahorita sí se escucha. Perfecto, seguimos entonces. Disculpen ustedes, son fallas de... A veces se va la señal por acá. Bueno, estamos entonces hablando del plan A, el plan B, que tenemos que seguir para realizar una extracción. En este caso, una sugerencia es hacer una osteotomía por el lado vestibular y por el lado distal, para luego empujar el diente hacia la zona distal y hacer la extracción dental, ¿no? En otro caso, nuestro plan B nos indica hacer una osteotomía también bastante grande, un poco más grande quizá que el anterior, retirar el fragmento mesial y después, por ese espacio, primero extraer el fragmento mesial y después extraer la parte distal de la raíz. Entonces, así podemos elaborar el plan para cada uno de los casos. En este caso vemos un tercer molar en la pieza 4, 3.8, perdón, ligeramente mesializada y baja, y vamos a hacer nuestro plan A y nuestro plan B. El plan A consiste en hacer una gran osteotomía, descubrir dos terceras partes de la raíz, y luego hacer una palanca para expulsar el diente a cuerpo completo, ¿no? El plan B consiste también en hacer una osteotomía un poco grande, pero hacer una pequeña odontosección en la parte mesial del diente para finalmente extraer. Listo. Ya. Y luego extraer el diente, la porción distal, hacia la zona distal, ¿no? En este otro caso vemos arriba, ¿no?, a la izquierda, una radiografía con la cual fue hecha la extracción, eso fue creo no me acuerdo qué parte del norte del país. Bueno, el asunto es que a la derecha, ¿no?, vemos la radiografía que después yo recibí, ¿no?, que yo aclaré, perdón, con el Photoshop. La historia fue la siguiente. La radiografía de la izquierda fue tomada durante la cirugía, antes de la cirugía para hacer la extracción, se rompió la pieza dentaria y el colega, al no poder extraer la pieza dentaria, le tomó la radiografía oscura que está abajo a la izquierda. Al final no pudo extraer la pieza dentaria y no tuvo más remedio que suturar y dejar el caso ahí. Ya después de un mes y medio, 2 meses, viene el paciente a Lima, la paciente, una señorita, y lo primero que hago es tomar las dos radiografías y las aclaro con el Photoshop, ¿no? Y ya con el Photoshop me doy cuenta que es un caso sumamente complejo, ¿no?, muy complicado, que ameritaría, ¿no?, que sería necesario indicar una tomografía para poder observar cuál es la razón por la cual este diente no pudo ser extraído. Entonces es la misma radiografía, solamente que yo le he hecho el aclaramiento con el Photoshop, ¿no? Luego yo le indico ya una panorámica primero y una tomografía después, donde se observa que la raíz distal
está completamente dilacerada con respecto a la raíz mesial, ¿no? La raíz distal está curvada hacia distal y aparentemente la raíz mesial está recta. Todo parece caminar por ese lado. Sin embargo, cuando vemos la tomografía en corte coronal, se observa a la imagen del lado derecho que la raíz mesial no está recta, está curvada, pero hacia la zona lingual. Entonces tenemos dos raíces, una distal que está curvada hacia distal y una mesial que está curvada hacia el lingual, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer, la propuesta es hacer un colgajo, hacer una gran osteotomía y luego buscar dónde está la furca del diente para dividir el diente en dos. Primero, para extraer el fragmento mesial y por ese espacio, extrayendo con mucho cuidado la raíz distal, ¿no? Entonces, repito, una hemisección, después de hacer una gran osteotomía, dividimos la pieza en dos y las raíces van a salir en distinta dirección, ¿no? Una va a salir hacia arriba y hacia vestibular, ¿no? Porque tiene una curvatura lingual, y la otra va a salir hacia arriba y hacia distal, porque tiene una curvatura distal, ¿no? Y de esa forma hemos podido hacer la extracción de ambos dientes. En el lado izquierdo vemos una fotografía muy bonita, los dientes, las raíces, perdón, todavía están en boca y han sido divididas mediante una odontosección exactamente en la furca. Con mucho cuidado porque el van dental inferior está muy cerca. Una vez que se dividen se separan las dos raíces, se extrae primero la raíz mesial, como hemos planificado, y después la raíz distal, que también forma parte de la planificación realizada para este paciente, ¿no? Entonces, todo ha sido un final feliz, ¿no? Porque se ha ido planificando las cosas, debió ser planificado desde el principio y no empezar una cirugía con una radiografía periapical y todavía una periapical mal tomada y pésimamente revelada, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Otra cosa importante es establecer el trayecto del conducto dental inferior, ¿no? Y ya vamos entrando un poco más a la planificación. Ojo, todavía no estamos hablando de planificación digital per se. Estamos usando las imágenes digitales para diagnosticar y planificar la cirugía. Pero eso no quiere decir que yo esté haciendo planificación digital. Sin embargo, sigamos viendo algunos casos. Este es el caso de Víctor, ¿no? Víctor tiene dos terceras molares, en el lado derecho, una en el lado izquierdo, y la radiografía del lado izquierdo, perdón, y la pieza 3.8 es la que Víctor quiere extraerse. Si se dan cuenta el detalle, en la pieza 4.8, aunque no le molesta, ha quedado un fragmento apical de una de las raíces de la pieza 4.8. Pero bueno, es una curiosidad. En la pieza 3.8 vemos que la raíz distal tiene una curvatura inmensa. Y si vemos en la parte de abajo a la derecha, que es el corte coronal, observamos que hay tres conductos radiculares. Quiere decir que esta raíz, perdón, esta pieza dentaria tiene por lo menos tres conductos, quiere decir que puede tener tres raíces, o ya tiene tres raíces, o podrían ser hasta cuatro raíces, inclusive que dos de ellas estén compartiendo un conducto en común, ¿no? Lo cierto es que hay que tener mucha planificación y mucho cuidado para hacer la extracción de esta pieza dentaria. Y efectivamente, ¿no? Cuando hacemos la extracción, ¿qué hacemos? Primero, osteotomía, después hacer una odontosección en el cuello del diente para extraer toda la corona, después de ahí dividir la pieza en dos, en porción mesial y porción distal, y poder extraer de esta manera tanto las dos raíces mesiales y las dos raíces distales, ¿no? O si quieren decir lo mismo, dos vestibulares y dos linguales, que es exactamente lo mismo. Lo cierto es que aquí tampoco ocurrió ningún problema porque se hizo la planificación tomando en cuenta lo observado en la panorámica como también en la tomografía computarizada. Y Mitch, en su libro de implantología, nos hace recordar que el conducto dentario, doctores, tiene diferentes distribuciones, ¿no? Una de las tres distribuciones clásicas son la que está en color amarillo, una, ¿no? Dos, aquella que está en color azul, perdón, en verde, y tres, aquella que está en color azul, ¿no? El amarillo es cuando el trayecto del conducto es bastante superficial, ¿no? Está bastante superior. El segundo, ¿no? El verde, es una distribución menos frecuente, en la cual el conducto dentario no solamente
tiene un trayecto medio, ¿no? O sea, no está ni apical, ni muy apical, ni muy superficial, sino que además presenta una trama, ¿no? Unos ramos secundarios que pueden ser lesionados durante la extracción, ¿no? Y el tercero es una suerte, ¿no? Poder tener un conducto tan bajo y generalmente inclinado hacia la zona lingual que nos da cierta tranquilidad durante la cirugía porque posiblemente no lo vamos a encontrar durante la extracción del diente retenido. Pero yo le sugeriría que si en la panorámica ustedes observan un trayecto, una trayectoria del conducto como el que aparece en color amarillo o el que aparece en color verde, mejor indiquen una tomografía, ¿no? Un consejo de conejo. Eso también es el libro de Mitch, ¿no? Que me parece muy interesante, porque si esta es una vista coronal, o sea, la parte del lado izquierdo es vestibular, la parte derecha, ¿no? La parte derecha de la imagen, esta pancita es la zona lingual. El conducto puede tener diferentes ubicaciones durante su trayecto. En la mayoría de casos se encuentra hacia la zona lingual, en la zona del tercer molar, pero cuando llega a los premolares comienza a irse francamente a la zona vestibular, ¿no? Hay estudios que muestran que el trayecto del conducto dental inferior comienza, como siempre debe ocurrir, en el lado lingual, a la altura de la espina spix, y luego conforme va descendiendo se va yendo progresivamente hacia el lado vestibular, y algunos estudios dicen que el 51 al 53% de los pacientes tienen el conducto dental inferior ya ligeramente vestibular, ¿no? Respecto al diente, a nivel de la raíz mesial del tercer molar, ¿no? Pero eso no es una constancia, ¿no? Porque el 53% deja abierto un 47%, que es un montón. Entonces, la única manera es evaluando la tomografía. También tenemos a veces el problema que el conducto dentario no se encuentra, no está bien corticalizado. Y cuando quienes utilizamos el programa Blue Sky Plan o algún programa de planificación digital, es muy complicado, es muy difícil identificar el trayecto del conducto dentario inferior, ¿no? Claro, la teoría dice que en la mayoría de los casos puede estar pues, en el tercio medio, es decir, más o menos a unos 3, 4 milímetros respecto al borde inferior de la mandíbula, pero todo eso es estadística, todo eso es bien relativo. Entonces tenemos que tener en cuenta también el grado de corticalización del conducto para poderlo ver, porque si no está bien corticalizado, no lo vamos a poder ver. Y claro, la distribución clásica de Testit, ¿no? Que es la rama terminal del tercer molar inferior, que se perdón, del quinto 3, y que tiene su ingreso a nivel de la espina spix, etcétera, 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 ¿no? Pero eso es lo que en la mayoría de los casos sucede, ¿no? Cuando el paciente pierde los dientes, se va perdiendo altura, se va perdiendo el rebor alveolar, y puede haber casos en los cuales hasta el hueso basal se pierde tremendamente, como este caso, ¿no? En el cual el van dental inferior, todo el van dental inferior, se encuentra encima del reborde. Entonces tenemos que evaluar en la panorámica esta situación, ver dónde se encuentra el agujero mentoniano para también poder indicar una tomografía, ¿no? Acá vemos que el conducto dentario es una muesca, es un canal dentario, no es un conducto dentario. Y no algunas, sino bastante información bibliográfica existe respecto a los diferentes tipos de distribución de los conductos dentarios. Conductos como este de acá, este conducto accesorio, como el que seguramente yo encontré, no, el de acá de la derecha es el que yo encontré el día sábado durante un curso de cirugía bucal, donde hubo un sangrado pero terrible, ¿no? A pesar de que la arteria retromolar es pequeña, acá también una arteria retromolar en forma de callado, en forma de bastón, en forma de J. Son imágenes que nosotros podemos obtener solo mediante la tomografía computarizada, ¿no? O conductos que ingresan por la zona vestibular, que no ingresan, no ingresan por los pines fix, sino más abajo, ¿no? Y una serie de distribuciones con conductos dobles, conductos bífidos, conductos que se parten en dos, conductos que son únicos y se abren en dos, conductos que son dobles y se juntan en uno. Es decir, hay una variedad tremenda que incluye o engloba a cerca del 22 al 25% de las personas. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué tenemos que observar entonces en la panorámica para indicar una tomografía cuando hacemos la extracción de un diente retenido, ¿no? Si se trata de un diente inferior, tenemos que ver si el espacio periodontal del diente está conservado, si el conducto desaparece, si el conducto se estrecha demasiado, se amplía demasiado, cuando está cerca del diente retenido, o cuando vemos que el conducto dentario es demasiado ancho, ¿no?
cuando está cerca al diente retenido, sea un premolar o sea cualquier molar, ¿no? Son cosas que nos tiene que hacer parar, como se dice, disculpen el término, parar las orejas, ¿no? Para poder tomar en cuenta, ya que es muy común, ¿no? Que se encuentren casos como este, ¿no? Dice la extracción de un tercer molar y encuentra una muesca, ¿no? No es que la presión del vaso sanguíneo haya producido una muesca en el diente, eso no es cierto. Lo que ha ocurrido es que el diente se ha calcificado alrededor del conducto dentario, ¿no? Específicamente de la zona donde se encuentra la arteria, y la presión vascular impide que el diente se calcifique desplazando a la arteria, no la puede desplazar. Lo que ocurre es que el vaso sanguíneo, por la presión que tiene, va evitando que el diente se calcifique y que durante la calcificación del diente, perdón, el conducto sea desplazado o la arteria o la vena sean desplazadas. Lo que ha ocurrido aquí es que el diente, como repito, se ha calcificado alrededor del trayecto de la arteria dentaria inferior, ¿no? O como en este otro caso, hay un canal, miren, aparte, además de que la raíz es deforme, ya está. Además que la raíz es deforme, se ve el trayecto del van dentario inferior. Otro caso también en el cual la raíz se ha calcificado alrededor del trayecto del conducto dentario inferior. Pero sea cual fuese la razón, el hecho es que en el caso del paciente del lado derecho, a la paciente de una dama, yo le hice la extracción sin ningún contratiempo, ¿no? Era un diente que estaba en posición vertical. Y a los 2 días viene la paciente para su control, y le pregunto, ¿y cómo está? Y la señora me dice, muy bien, me dice, no tengo ningún problema. Lo único que todavía no sucede es que retorne la sensibilidad de mi labio inferior. Todavía mi labio sigue adormecido. Entonces reviso la molar que la había guardado de recuerdo por otras razones y observo y encuentro, como se ve acá en la diapositiva de abajo a la derecha, que está clarísima la huella del conducto dentario inferior, ¿no? Felizmente la sensibilidad retornó después de un par de semanas, pero me llevé mi susto. Acá, otro caso más complejo, vamos a ver más adelante con la segmentación y el Blue Sky. Vemos, es un caso en la universidad, un odontoma complejo que se encuentra sobre la cara oclusal del tercer molar, ¿no? Aquí yo lo hubiera dejado el diente, ¿no? Pero ya había habido una manipulación. Entonces, cuando fui a la universidad, me llamó la atención, como se ve aquí en la panorámica, que el conducto desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? Cuando eso ocurre, hay que pedirle urgentemente, de manera urgente, una tomografía. Hice todo un estudio, pero la imagen principal es la que está en medio. Y esa imagen del medio, que es una tomografía en corte coronal, se observa claramente que el conducto dental inferior se encuentra pasando, o está pasando, en medio de la furca del diente del tercer molar, ¿no? Felizmente nos preparamos, me acuerdo, para la Tercera Guerra Mundial, nos preparamos para la hemorragia, nos preparamos, le dijimos a la paciente, le hicimos firmar su consentimiento informado, que posiblemente iba a quedar con parestesia de labio, nos preparamos para todo, pero felizmente no ocurrió nada, ¿no? Y la molar que hemos extraído es la que está a la derecha, ¿no? La foto de arriba es la molar vista desde vestibular, ¿no? Donde se ve el canal que observamos también en la tomografía, y la foto de abajo es la misma molar, donde le he tomado la foto desde abajo, desde apical, donde se observan 4 raíces y donde se observa también el trayecto del conducto dentario inferior que pasa por el medio de distal a mesial, ¿no? Entonces la tomografía nos ha dado una idea bastante clara de lo que podía ocurrir. Aquí en la imagen de la izquierda yo he cortado la panorámica de una señora que tenía una pericoronitis y un dolor tremendo cuando yo la conocí. Me dijo, doctor, vengo para que me extraiga el diente. Bueno, le digo, yo no puedo extraerle porque me parece, ¿no?, que el conducto dentario está muy cerca, está atravesando, por lo menos se ve que está superpuesto a la raíz del tercer molar. Le indiqué una tomografía, y en la tomografía se ve igual en la parte del medio el diente que está cortado por el trayecto del conducto dentario, y en la imagen de la derecha el corte coronal, es decir, el corte frontal, diríamos, ¿no?, donde se ve pues que hay un conducto al medio, pero también se ve un conducto que está más abajo, ¿no? Lo cierto es que durante la extracción o después de la extracción, segundos después, limpiando la muela, había un agujero, ¿no? Para esto yo recuerdo claramente que le dije a la señora que no le podía hacer nada, y después de unos 3, 4 meses vino y me dijo, doctor, ya no aguanto la molestia,
sáqueme el diente, tráeme el diente, yo le firmo donde sea, ¿no? Así vino la señora. Bueno, ella de todas maneras quedó con una parestesia, leve, pero quedó con parestesia, porque esta paciente había tenido un conducto dentario doble, ¿no? La imagen de la derecha no es de la paciente, es una imagen de otro caso que lo muestro para que vean ustedes qué cosa es un conducto doble. Un conducto doble es una mandíbula que tiene un conducto dentario superior y un conducto dentario inferior, ¿no? Y que en la realidad existen dos conductos, ¿no? Uno superior e inferior, solo que en el ser humano ambos conductos se unen durante el desarrollo fetal y finalmente nacemos, la mayoría de personas, nacemos, el 80% de personas nacemos con un solo conducto, ¿no? Pero originalmente han sido dos. Y cuando estos conductos no se fusionan, hasta la adultez permanecen y se produce lo que se llama el conducto doble. Entonces entramos un poco más al tema, ya un tema más de planificación, ¿no? No quiero que esta noche salgamos expertos en el tema, lo que quiero es que vean lo que se puede hacer, ¿no? Y ya hablaremos en otra oportunidad, en una conferencia, una charla, un curso, qué sé yo, de cómo hacer en detalle, ¿no? Esta planificación, ¿no? Sin embargo, voy a compartir algunas ideas generales que me parecen muy importantes. El Blue Sky Plan es un software libre, ¿no? Que nosotros lo podemos descargar, ¿no? Desde la página web de la empresa Blue Sky Plan, ¿no? Que usualmente lo usamos, lo enseñamos, lo enseño en el curso de implantología, porque tiene varios módulos, ¿no? Uno de los módulos más importantes y el más antiguo, el original, uno de los originales, es el módulo para planificación, para preparar férulas para cirugía guiada a quienes hacemos colocación de implantes, ¿no? Pero en el tiempo ha desarrollado otros módulos, ¿no? Como son para preparar alineadores dentales, para hacer provisionales. Actualmente ya las últimas versiones permiten hacer también prótesis parcial removible, prótesis total, prótesis fija, ¿no? Tiene un estudio cefalométrico para la técnica de Blue Sky, ¿no? Y también una técnica de ortodoncia y también hay un kit de implantología, ¿no? Pero lo cierto es un programa bastante completo, ¿no? No es tan específico ni tan detallado como el Exocad, ¿no? Es un programa de paga, de membresía, pero puede suplir en muchas cosas para dos temas fundamentales, ¿no? El primero es si van a colocar implantes y quieren hacer una planificación 100% digital, sí o sí, ¿no? Ya en estos tiempos no se puede hacer la colocación de implantes, no podemos poner implantes si no hacemos planificación digital, ¿no? Ya en la época en que le tomamos un modelo del paciente, le colocamos sus pines, le hacíamos una célula radiológica para que se vaya donde el radiólogo y le tome su topografía. Esos tiempos son parte de la historia de la implantología, ¿no? Es lo que a veces todavía se enseña en algunas universidades, pero es de todas maneras enseñado en forma didáctica para que el alumno sepa cómo era la cosa, pero ya no es lo que es actualmente, ¿no? Esa es una de las indicaciones específicas de este programa Blue Sky, ¿no? La otra es la que yo les voy a mostrar ahora, ¿no? Que son herramientas que sirven para localizar el trayecto del conducto dental inferior por un lado y por otro lado para hacer un trabajo que se llama de segmentación, ¿no? Que nos va a permitir tener una idea tridimensional, en este caso del diente retenido. A eso nos vamos a referir en esta noche, ¿no? Que me parece una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, de todas las herramientas que tiene, todas las aplicaciones que tiene Blue Sky, las que nos interesan para efectos del tratamiento de las extracciones o el manejo de los dientes retenidos son estas dos herramientas. La herramienta para localizar el trayecto del conducto dental inferior y la herramienta para la segmentación de dientes, ¿no? Porque hay segmentación de hueso, ¿no? Cuando queremos hacer impresiones de los maxilares, ¿no? O cuando queremos hacer maquetas, o cuando queremos hacer férulas, para eso se hace la segmentación, o la aplicación o la herramienta de segmentación de dientes que es a la que me voy a referir a partir de este momento. En primer lugar, ¿cómo localizar el trayecto del conducto dentario inferior, ¿no? Este es un tema bastante sencillo. Yo recuerdo durante la pandemia, el primer año, si hay alumnos de la Universidad Villarreal que me están escuchando o en esta conferencia en este momento, recordarán que yo les dejaba como tarea el utilizar las herramientas básicas del Blue Sky. Yo les enseñé Blue Sky, las herramientas básicas, sobre todo aquella que se refería a cómo localizar el conducto dental inferior,
Y luego le decía, graben y me hacen un video y lo suben a YouTube, ¿no? Se acordarán, ¿no? Y yo encontré pues que los alumnos de pregrado que jamás habían tenido contacto, habían hecho alguna vez algún estudio de planificación digital, yo diría que el 90 y tanto % de ellos supieron hacer una buena localización del trayecto del conducto dentario inferior. Lo hicieron muy, pero muy bien, ¿no? Y eso me demostró, o eso demostró, que no es una herramienta compleja, es una herramienta simple, solo que hay que ponerle un poco de punch. Claro, los muchachos tienen más velocidad que nosotros y para ellos las herramientas digitales les son más accesibles, más sencillas que para nosotros. Ya los que estamos con algunos años, ya nos es un poco más complicado hacer esto, pero realmente es un programa muy sencillo. Entonces, una de las herramientas, ¿no? Utilizadas en el Blue Sky es justamente esta que les voy a mostrar en este video, que les he preparado con mucho cariño, especialmente para ustedes. Acá a la izquierda vamos a localizar el conducto dental inferior y hemos hecho clic en la opción, en la herramienta lista de nervios. Vamos a dibujar rápidamente, esto está editado, no es en tiempo real, por eso toma unos minutos. ¿No? A la vista coronal y le hacemos un clic exactamente en el agujero mentoniano. Y luego vamos llevando la imagen hacia atrás y hacemos clic donde vemos el conducto y retrocedemos un poco más a distal y a distal y a distal y vamos a haciendo el trazado progresivo del trayecto del conducto dentario inferior. Disculpen la voz, pero la voz con la que he grabado la hice pues en la madrugada, no quería despertar a nadie que en mi casa. Estamos dibujando entonces el trayecto del conducto dentario y al hacer clic en la parte de abajo me estoy yendo más atrás hacia distal y vamos trazando poco a poco el trayecto del conducto dentario. Es- Estoy viendo un caso en el cual el conducto dentario está bien corticalizado. No siempre es así. El conducto dentario, digo, está hacia el lado lingual, está en la zona premolar, ¿no? Y así hacemos en el lado derecho y así hacemos en el lado izquierdo. Como repito, esto está editado, ¿no? Porque esto toma algunos minutos. A este nivel ya estamos cerca de la tercera molar, el conducto dentario está muy cerca del tercer molar. Ya con la práctica lo vamos a hacer cada vez más rápido. Eso demora 10 minutos, ¿no? Pero el video no puede durar 10 minutos. Ha sido recortado, obviamente. Ya que estoy yéndome hasta la espina de Spix, inclusive. ¿Eh? Y el conducto está subiendo, estamos en la rama ascendente. Ahí está la espina Spix. Y ahora vamos a ver en la panorámica el trayecto o el recorrido del conducto dentario inferior. ¿Eh? Ahí está, ahí está. Entonces el trayecto no es recto como a veces creemos, ¿no?
Vamos a ver entonces, vamos a continuar con nuestra conversación. Vamos a ver algunos casos clínicos donde ya no hemos localizado solamente el conducto dental inferior, sino hemos utilizado otra herramienta que se llama la segmentación, una segmentación de dientes. ¿Qué cosa es la segmentación cuando hablamos de imágenes digitales? Es el proceso de dividir una imagen en partes o regiones. Quiere decir que a mí me interesa estudiar solo la mandíbula, entonces como la imagen está digitalizada, separo la mandíbula y borro o oculto el resto del maxilar, por ejemplo, en la tomografía, ¿no? O si, por ejemplo, quiero estudiar solamente, quiero poner un implante, quiero hacer un estudio solamente en la zona molar, corto ese segmento digitalmente y el resto lo desecho. Y solamente hago un estudio detallado de esa parte de la imagen, ¿no? Entonces, segmentar es cortar, ¿no? Es recortar, ¿no? Una imagen con el propósito de hacer algo o de darle algún uso en particular. Y como la imagen está digitalizada, cualquier imagen que esté digitalizada es susceptible de ser segmentada, ¿no? Entonces vamos a ver con los ejemplos qué cosa es una segmentación. En la segmentación no solamente partimos el todo, imaginemos que el todo son los maxilares, podemos separar los maxilares por bloques, sino también podemos segmentar o separar cada uno de los dientes. Todo eso es posible en este software llamado Blue Sky Plan, ¿no? Es una herramienta bastante práctica y hemos dicho que tiene varias herramientas. Una de ellas se llama Maestro de Modelos, que es la opción que utilizamos para hacer este trabajo, ¿no? También lo podemos hacer en el módulo de planificación de implante y guía quirúrgica y luego abrimos el módulo de maestro de modelos a través de la herramienta anterior. A mí me gusta más esa opción, es decir, ingreso por planificación del implante y guía quirúrgica y desde ahí me desplazo hasta la opción de maestro de modelos, ¿no? Y miren la belleza de imágenes que podemos obtener. Tenemos casos, dos casos diferentes. Participantes, vamos a hacer mucho, y es, ya. En el caso de la izquierda, ¿no? Miren, ustedes hemos segmentado solamente los dientes, es decir, de la tomografía del paciente hemos separado los dientes y los hemos coloreado, para que veamos exactamente la forma de los dientes, la posición de los dientes, el trayecto del conducto dentario inferior, y señalo con el cursor aquí con amarillo un poco borroso, un incisivo retenido, muy tirado hacia la zona lingual, ¿no? En el lado derecho observamos, ¿no? Acá arriba, en color naranja, a un canino retenido en la zona palatina. Esta imagen la puedo mover tridimensionalmente, como vamos a ver en unos segundos en un pequeño video también, para que nosotros podamos darnos cuenta de cuál es el mejor abordaje para extraer este diente, número uno, y número dos, para ver si existe realmente una relación estrecha, una cercanía entre el diente retenido y el diente contiguo. Yo he encontrado muchos casos de mesiodens que aparentemente, en la panorámica, aparentemente estaban cerca de la raíz de los incisivos, pero al momento de hacer la segmentación compruebo de que el Mesodens está, no diría 1 kilómetro, pero está bastante alejado de los dientes y nada tiene que interferir, no va a interferir en nada en el tratamiento de ortodoncia que podría recibir ese paciente, ¿no? Vamos a ver el caso de un Mesiodens. Aquí vemos en la panorámica dos Mesiodens, ¿no? Al que está en el medio llamémosle Mesiodens central, solamente por darle un nombre, por darle una ubicación. Y el que está aquí en el primer cuadrante, llamémosle mesiodens lateral, ¿no? Los dos son mesiodens. Vamos a ver, mediante una segmentación, cuál es la relación entre estos dientes, entre los mesiodens y los dientes adyacentes. Y vamos a observar también cuál sería la mejor manera de realizar un abordaje quirúrgico en ambos casos. En la tomografía, en corte tomográfico convencional, al lado izquierdo, el corte sagital, vemos diríamos, este es el mesiodens lateral, ¿no? El que se encuentra entre el lateral y el canino. Vemos que está bastante cerca al piso de la nariz, ¿no? La parte más, si bien es cierto, el ápice se encuentra muy volcado hacia vestibular, como se ve también a la derecha en la vista axial o cruzal. Sin embargo, este diente tiene la parte más voluminosa, es decir, la corona, tirada hacia el lado palatino, ¿no?
Este mesionén está bastante alejado de los dientes, ¿no? Además, también solo como una descripción, aprovechando la imagen, vemos en el corte axial que el paciente es portador de una inflamación sinusal en ambos lados, tiene pólipos en el lado izquierdo, donde está la I, ¿no? Y en el lado derecho tiene, yo diría, una infección sinusal ya establecida. Seguimos viendo las imágenes tradicionales, lo que siempre vemos en la tomografía computarizada. Aquí vemos en este caso el mesionén central, el que está en la línea media. Este se encuentra francamente tirado hacia el lado vestibular y se encuentra con la corona, como se ve en el lado derecho. Se ve que una parte de la corona está bastante cerca del conducto nasopalatino, ¿no? Con esta visión de pronto sería suficiente para llegar a realizar la cirugía. Pero vamos a ir un poco más, vamos a ir más allá. Quiero ver cuál es la relación de ambos dientes con respecto a los dientes de esos mesiones con respecto a los dientes adyacentes. Vamos a ver la segmentación. Esta es otra cosa, ¿no? Entonces aquí he dibujado, ¿no? He localizado, he segmentado, no solamente los dientes que están erupcionados, sino los dos mesiones. El mesionén central, que es el que está acá echado, el horizontal de color blanco, le he puesto de color blanco, le puedo poner cualquier color, y el que está de color verde es el que está alejado, el que está cerca al piso de la nariz. En el lado izquierdo, donde está mi cursor, vemos una imagen frontal, ¿no? Donde aparentemente el de color blanco, el mesionén de color blanco, ese acá, está muy cerca de las raíces de los dientes, ¿no? En cambio, el verde está bastante alejado. En el lado derecho, en la vista de la derecha, comprobamos, giramos, ¿no? Giramos en este caso la vista 3D y comprobamos una vez más que el mesionén verde, el que está cerca al piso de la nariz, ni siquiera merecería ser extraído, ¿no? En el otro sí, el otro está muy cerca del ápice de los incisivos centrales, ese tiene que ser extraído, ¿no? Entonces, esta imagen me parece fabulosa, ¿no? Vamos moviendo la imagen acá en el lado izquierdo, encima de mi cabeza, acá. Aquí vemos una vista coronal, pero una vista frontal, pero ligeramente apical, ¿no? Donde nuevamente vemos que el mesionén de color blanco está literalmente al costado del ápice de los dos incisivos centrales. Yo no necesito ser dentista para darme cuenta de eso, ¿no? Entonces, la calidad de las imágenes, de la segmentación, esto ha sido hecho con Blue Sky, ¿no? Es tan clara, ¿no? Es tan clara que el papá, la mamá, que no tienen que ser dentistas, pueden entender fácilmente la explicación de su odontólogo y decirle, señor, tiene que ser extraído este mesionén de color blanco. ¿Por qué? Porque está produciendo un movimiento, un desplazamiento de los dientes, y cuando yo inicie el tratamiento de ortodoncia, no va a haber espacio físico para poder desplazar esos dientes incisivos al lugar correcto porque hay un diente de más que está interfiriendo con su erupción y con la posición que tiene y a la posición a la que tengo que llevar estos dientes. Y en el lado derecho, acá, vemos una vista posterior. Ven qué belleza, ¿no? Es como si estuviéramos mirando al paciente desde atrás. Y se ve que este mesiodens, ¿no? Está mayormente volcado hacia la zona palatina, pero el ápice se encuentra hacia el lado vestibular, ¿no? Los dientes retenidos se extraen generalmente por el lado donde hay mayor accesibilidad a la parte más voluminosa de la raíz, ¿no? En este caso sería la parte palatina donde se encuentra la corona de los dientes. Vamos a ver ahora otro ejemplo, un par de caninos retenidos. En el caso del canino retenido, bueno, la opción no es extraerlo, la opción es colocarle un botón de ortodoncia, ¿no? Y el ortodoncista, en este caso no el cirujano, el ortodoncista, tiene que tener una idea clara de la posición tridimensional de los caninos para ver cuál es su mejor jugada, como dirían por ahí, ¿no? Cuál es la mejor opción que tiene para poder llevar estos dientes hacia una oclusión correcta. Y en el caso de quienes hacemos cirugía, nos va a servir para ver cuál va a ser la vía de abordaje y qué dificultad vamos a poder encontrar, porque la raíz del diente, de repente, el retenido del canino, por ejemplo, puede estar dilacerada, puede estar doblada, puede estar angulada, no lo sé, ¿no? Eso vamos a verlo mediante una segmentación. Es decir, en este caso la segmentación, a diferencia de la segmentación en implantología, ¿no? Donde en implantología lo que buscamos es cortar una parte de la mandíbula o del maxilar para poder planificar la cirugía de implantes.
En este caso, la segmentación de los dientes retenidos lo usamos para darnos una idea tridimensional más clara de lo que vamos a encontrar y de lo que vamos a hacer. No se olviden del protocolo que hablamos en la primera hora de clase, la primera hora de la conferencia, ¿no? En donde le decía, el punto de partida para hacer el tratamiento de cualquier diente retenido, ¿cuál es? Tener una imagen 3D, es decir, una imagen tridimensional del diente que vamos a extraer. Y ojo, para poder hacer el estudio en Blue Sky, tenemos que hacer que el radiólogo nos envíe la tomografía del paciente, no con el software que él tiene o que él utiliza normalmente, es decir, no nos va a mandar el Romexis, no el Planmeca, el Iris, el Galileo, nos tiene que mandar los archivos DICOM del paciente totalmente abiertos. Ojo, solo se puede trabajar con Blue Sky cuando tenemos los archivos DICOM de la tomografía abiertos, ¿no? Si no los tiene abiertos, no voy a poder estudiar el caso en Blue Sky. En todo caso, tendría que llamar al radiólogo para que me envíe esa información, ¿no? Los archivos DICOM son los archivos base en los que se almacena la información de toda la tomografía. La cabeza del paciente, toda la cabeza o los maxilares o lo que han pedido ustedes como información, está almacenada en unos archivos llamados DICOM, ¿no? DICOM, si quieren castellanizarlo, ¿no? Es un lenguaje universal que se utiliza en la imagenología en el mundo. Todos los sistemas de diagnóstico por imágenes, tomografía, resonancia, ecografía, etcétera, todos, absolutamente todos, utilizan como sistema de almacenamiento de los archivos los archivos DICOM, ¿no? Así como hay PDF, como hay JPG, bueno, también hay archivos DICOM. Entonces, ese es el formato en el cual nos debe enviar el radiólogo la información de la tomografía para poder hacer la segmentación. Si no, caso contrario, va a ser imposible hacer la segmentación. Vamos al caso. En la panorámica, esta no es una radiografía panorámica, por si acaso, esa es la panorámica que he obtenido de la tomografía, por eso que no es tan claro. Vemos un canino, la pieza 1.3, en aparente posición horizontal, ¿no? Y el otro canino que no aparece claramente, acá está en diagonal, también angulado, se encuentra con la corona entre el incisivo central y el incisivo lateral del lado izquierdo, es decir, entre la pieza 2.1 y la pieza número 2.2. Eso es lo que nos dice la panorámica. ¿Qué nos dice la tomografía tradicional? Acá le he pintado, porque ya a la hora me ganaba, ya era muy tarde, ¿no? Estaba cansado. Y bueno, he pintado como parte de la segmentación el canino, pero ahí se ve el canino del lado izquierdo, cuya corona se encuentra aparentemente más cerca del lado vestibular, ¿no? Tanto en la sagital como en la axial. Y en la segmentación vemos de manera nítida ambos caninos, ¿no? El canino de color rojo, la pieza 1.3, está totalmente alejada de los dientes y se encuentra en una posición, vamos a corroborar, me parece que la corona está ligeramente vestibularizada, pero apical. En cambio, el canino del lado izquierdo, que aparece de color naranja, ese acá, parece que se está escondido, se encuentra por el lado palatino. Entonces, el papá y la mamá van a entender fácilmente esta imagen, ¿correcto? Miren, estamos viendo desde de frente y desde arriba, acá en este lado, y en la imagen del lado derecho la estamos viendo desde el costado, desde el lado, diríamos, lateral izquierdo, ¿no? Y observamos nuevamente la misma imagen, ¿no? El canino de color naranja, la pieza 2.3, se encuentra francamente hacia palatino. Y el canino de color rojo, es decir, la 1.3, se encuentra por el lado vestibular. Ya está. Nuestro amigo Toño Ruiz, que nos acompaña, flamante decano del Colegio Ontológico Regional de Huaraz. Toño, muy buenas noches, un honor tenerte acá con nosotros. Toño, un amigo de muchos años, egresado de Villarreal, ¿no? Entonces, decía que con estas imágenes ya pues es indiscutible, ¿no? Que un canino está por vestibular y otro canino está por palatino. ¿Qué implicancia tiene esto? Que el abordaje para el canino derecho lo haré por el lado vestibular, el abordaje del diente del lado izquierdo lo haré por el lado palatino. Si quiero hacerle una sola sesión, va a ser traumático porque voy a utilizar un abordaje vestibular para el canino derecho y un abordaje palatino para el canino izquierdo. Ya conversaremos con el papá, con la mamá, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Si vamos a hacer las dos cirugías en una sesión o si vamos a hacer una cirugía a la vez, porque aquí el objetivo obviamente no es extraer el diente, sino
Debe ser seguramente, ya será indicación del ortodoncista, colocar un botón para hacer la tracción ortodóntica en este caso. Pero lo más importante aquí es que con esta, ya no es que mi cabeza, ¿no? Mi cerebro, está uniendo las imágenes de la tomografía para verlas tridimensionalmente, para darme una idea tridimensional del caso. Acá lo estoy viendo tridimensional, ¿no? Entonces, la planificación de la extracción de los dientes retenidos mediante la segmentación en el programa Blue Sky es muy útil, ¿no? Es sumamente útil. Seguimos viendo, creo que está otro caso más. Hay dos casos más. Vamos a ver ahora un premolar inferior retenido, ¿no? Un premolar inferior de un paciente a quien yo lo conozco desde hace como 30 años, ¿no? Es hermano de una colega actualmente, en ese entonces era mi alumna en la universidad, lo llevó a su hermano porque me dijo, doctor, ya tengo un caso para la cirugía, ¿no? Y el caso no, el caso resultó ser todo un caso, ¿no? Han pasado veintitantos años, ¿no? 23, 25 años, ¿no? 26 años, ¿no? Y el paciente ha venido ya por otro tema, pero aproveché la tomografía que trajo para hacer el estudio de la segmentación, para que ustedes vean la importancia que tiene la segmentación, en este caso para localizar el premolar retenido y a la vez ver el trayecto del conducto dental inferior. Es decir, en este caso vamos a sumar las dos cosas que hemos aprendido, que hemos visto. La localización del trayecto del conducto dental inferior sumado a la segmentación del diente retenido para darnos una idea tridimensional del caso. Repito, esta no es una panorámica, no es una radiografía panorámica, esto es la vista panorámica de la tomografía, ¿no? Y acá vemos abajo a la izquierda, en el segundo, el tercer cuadrante, un diente retenido, un premolar retenido. No es un supernumerario, es un segundo premolar retenido que se encuentra ahí durante muchos años y el conducto dentario está aparentemente superpuesto o muy cercano al diente retenido. En el corte tomográfico tradicional, observamos que el premolar se encuentra muy bajo y ligera y equidistante casi entre la tabla vestibular y la tabla lingual, ¿no? Y el óvalo amarillo es el conducto dentario inferior que está pasando cerca, ¿no? Muy cerca diría yo, porque no es un punto de contacto, ¿no? Son varios milímetros de contacto, son 3, 4 milímetros, quiere decir que ojo, y además el conducto dentario se encuentra por delante y por dentro, por encima, perdón, y por dentro del diente retenido, ¿no? Que está en posición distoangular. Otro corte, en este caso un corte sagital, lo he pintado, disculpen, para la segmentación. Acá está el diente retenido, está bastante cerca del borde inferior de la mandíbula. Este es un caso que no lo vamos a extraer, ¿no? Yo estoy aprovechando el caso, la tomografía, para compartirlo con ustedes para que vean la importancia de una segmentación para tomar decisiones. En el lado derecho vemos el trayecto del conducto dentario, observado en corte tangencial, y se ve que hay una zona bastante amplia que aparentemente está en contacto con la raíz del diente del premolar retenido, ¿no? El premolar se encuentra, no parece que estuviera hacia el lado lingual con respecto al conducto dentario. Vamos a comprobarlo en las imágenes posteriores, ¿no? Se encuentra hacia el lado vestibular, ¿eh? La importancia de una segmentación, que aunque la segmentación no la he hecho con mucho detalle, ¿no? Porque cuando hago una segmentación para una cirugía, el diente me sale exactamente igual a los dientes coloreados arriba, porque tengo que hacer plano por plano en cada uno de los planos de corte, para que se forme una imagen exacta, ¿no? Es decir, estoy haciendo una imagen por aposición o por adición. Aquí se ve que el conducto dentario está aparentemente rodeado en una parte del trayecto. Un momento, voy a apagar esto. Ya está silenciado. Perfecto. Entonces se ve que si se tomara la decisión, que no se va a tomar en este caso, si tomara la decisión de extraer ese diente, en primer lugar sería innecesario, y en segundo lugar va a ser casi seguro que vamos a lesionar el pan dentario inferior. Ya están apagados los micros. Listo. Vamos a ver el mismo caso en otro ángulo. Ahí está. Miren. ¿Ven? El conducto, perdón, la raíz del diente se ha calcificado alrededor del conducto dentario. Si alguien toma la decisión de extraer ese diente, que se prepare para una hemorragia o se prepare
para una parestesia de repente permanente del paciente en ese lado, ¿no? Entonces, por ninguna razón se nos va a ocurrir hacer un tratamiento quirúrgico, pero ya tenemos la explicación del porqué. Y ya tenemos una imagen tridimensional del caso. O sea, no es que a mí me parece, mire usted, y cuando lo vemos en Coronal, viene el doctor Aguayo y nos explica, claro, el doctor Aguayo toma desayuno, almuerza, duerme, sueña con la radiología. Nosotros no tenemos esa facilidad para ubicarnos tridimensionalmente. Tenemos que ver la imagen. Y aquí, en la segmentación del programa Blue Sky, lo vemos de manera clara y contundente. Vamos a ver ahora un incisivo inferior retenido debido a un odontoma compuesto que se encuentra en la corona de ese diente, ¿no? ¿Ven? Esta es la panorámica. Se ve el incisivo inferior aquí y hay un odontoma encima. Acá no se sabe si el diente retenido y el odontoma, respectivamente, están los dos a vestibular, están al igual. Dice la literatura, pues, que los dientes retenidos en esa zona generalmente se encuentran hacia el lado vestibular. Podríamos hablar hasta de números, porcentajes, pero todo eso es teoría, ¿no? Eso es para la plaza, ¿no? Como se dice, ¿no? Ese es para el auditorio, ¿no? La realidad es que ese paciente puede ser parte del 1% y podríamos tener serios problemas, ¿no?, de localización del diente, y hasta podríamos estar maltratando al paciente, buscando por uno y otro lado, porque el diente no se puede sacar, no puede ser extraído porque no hemos hecho una buena planificación del caso, ¿no? Aquí vemos tres cortes o tres reconstrucciones de la tomografía convencional, es lo que hacemos todos, ¿no? Pedimos un corte sagital, de perfil acá, vemos que el diente retenido, o decir, el incisivo se encuentra hacia el lingual. Extraer un diente por el lado lingual es muy difícil, muy, pero muy difícil. El odontoma se encuentra hacia el lado vestibular. Podría ser una alternativa extraer el odontoma y por ese camino, no por esa vía, por ese espacio, extraer el diente retenido. Y creo que esa fue la opción, así salió. Arriba y el corte axial, ¿no? En el corte axial, estamos viendo la ubicación exacta del diente que se encuentra hacia el lado lingual. Y en el lado derecho vemos un corte más alto donde lógicamente no se observa la corona del incisivo, solamente se observan los dentículos del odontoma compuesto, ¿no? Y aquí en la segmentación la cosa, la cosa cambia, ¿no? Qué bonito corte. En el lado izquierdo, también salió mejor, ya tomé un poco más de tiempo, más cortes. Como repito, cuanto mayor cantidad de cortes hagamos, la imagen va a ser más nítida. Vemos en color amarillo aquí al incisivo inferior, ¿no? Y en la imagen de la derecha, cuando volteamos la imagen 3D, observamos que la corona del canino está inclinada, está tirada no solamente hacia el lado lingual, sino que además el eje axial del diente se encuentra de vestibular al lingual. Entonces, si queremos extraer el diente, el incisivo lateral a cuerpo entero, tendríamos que hacer un abordaje vestibular para extraer el odontoma y un abordaje lingual que es muy difícil, es muy complicado, por el lado lingual para extraer el diente retenido. Mi mejor opción sería extraer el odontoma por el lado vestibular y por ese camino, o sea, por el lado vestibular, dividir ¿cómo se llama?, al incisivo en 2 o 3 partes y extraerlo en partes, haciendo odontosección, y extraerlo por partes por el lado vestibular. Y eso fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, la imagen 3D es clarísima. Es clarísima. Bueno, en este caso el dentario inferior no interesa, pero es clarísima la dificultad que podemos encontrar al momento de querer extraer el incisivo, ¿no? Y aquí le he hecho una superposición con algunos de los dentículos más grandes del odontoma que se encuentra hacia el lado vestibular. Entonces, obviamente, mi mejor jugada, como dicen por ahí, es hacer un colágeno vestibular, hacer una osteotomía por el lado vestibular, por ese lado extraer los odontomas o el odontoma, y luego hacer odontosección, 1 o 2 odontosecciones en la corona y en la raíz del incisivo lateral para extraerlo por partes hacia el lado vestibular, ¿no? Esa es la forma de utilizar la segmentación que viene como herramienta en el software llamado Blue Sky, ¿no? Pero todos esos casos no se presentan en mi consultorio, ¿no? En mi consultorio yo hago
full terceras molares, ¿no? Como dicen los muchachos, yo hago full terceras molares. ¿Y qué nos interesa ahí? Nos interesa ver la relación entre el conducto dental inferior y el tercer molar o viceversa. No me la quiero jugar, no quiero tener problemas durante la extracción de los dientes de los terceros molares. Entonces, además de hacer el trazado del trayecto del conducto dental inferior, ¿se acuerdan del caso que le dije en la universidad de hace muchos años, donde el conducto dentario estaba pasando por la furca? Este es el caso, ¿no? He guardado ese caso, felizmente tenía los archivos de ahí con abiertos, y aproveché la imagen para compartirla con ustedes para que vean cómo se hace la planificación, ¿no? En este caso vemos entonces el trayecto del conducto dentario inferior. Esta es la imagen 3D, ¿no? Perdón, en la izquierda la imagen coronal, la de la derecha es el corte sagital, y en el corte coronal, en el lado izquierdo, vemos el conducto dentario que está pasando entre la furca de las raíces, la furca del diente retenido, ¿no? ¿Cuál es mi mejor opción? Falta todavía un paso. El siguiente paso es hacer la segmentación, ¿no? Ya en el corte axial, este de aquí, en el corte axial, vemos que el conducto dental inferior está corriendo entre las cuatro raíces, entre las dos raíces vestibulares y las dos raíces linguales de este diente. Este diente tiene cuatro raíces, ¿no? Un corte muy bonito. Y en el lado derecho, donde está la reconstrucción 3D, he pintado de color azul al diente. Y vemos que el conducto dentario efectivamente está pasando entre las raíces del diente. Un corte muy bonito. Si yo quisiera hacerlo mejor, me dedico más y le hago más secciones, más niveles, más cortes, ¿no? Y esa es cuestión de cada uno. Vamos a ver el diente en otro corte, ¿eh? Ligeramente lateralizado en el lado izquierdo, y en el lado derecho vemos la imagen de atrás, vemos a los dientes desde atrás, de la parte posterior, ¿no? Cosa que es difícil hacerlo, tener esta visión cuando no hemos hecho la segmentación. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando volteamos el maxilar de la mandíbula del paciente, se superpone la rama ascendente, ¿no? Por eso aquí, en esta segmentación, le hemos quitado todo el hueso, ¿no? Para poder observar solamente los dientes y el conducto dental inferior. Ojo, no es el nervio dental inferior, es el van dental inferior, ¿no? El conducto, perdón, este es el conducto, es el espacio óseo, ¿no? Porque en la tomografía no se ve el tejido blanco. Con esta imagen es claro, ¿no?, la relación estrecha entre el conducto dental inferior y el diente. Y comprobamos que la línea amarilla, que es el conducto dental inferior, está pasando a través de la furca del tercer molar, y cualquier cosa puede ocurrir. Vamos a ver ahora el video de cómo se hace la segmentación. No le mostré al revés porque no quería que se confundiera. Les he preparado también con mucho cariño un video especial para ustedes de cómo se hace la segmentación en cada uno de estos casos. La segmentación de los dientes, porque es segmentación de los maxilares también. Ese es el caso de los caninos. En ese caso ya se hizo la segmentación. Ahí aparece el maxilar, el hueso, lo ocultamos para ver solamente los dientes. Bueno, acá sí no tiene música y explicación de mi parte. Vamos a ver el caso del premolar retenido, ¿no? El que estaba en el ángulo cerca del borde inferior, perdón, de la mandíbula. Se deben hacer por lo menos 7 cortes, pero si lo hacemos con 30 o 40, la imagen va a ser mucho más exacta.
Hay zonas en donde hay bastante contacto entre el dental inferior y el diente retenido, ¿no? Ese cordón es sagital, no es cordón. Ese es el cordón. Ujú. El canino está muy bajo, cerca al borde inferior de la mandíbula. Obviamente nadie lo va a extraer, ¿no? Pero queremos aprovechar el caso para ver cómo se hace la segmentación y cómo interpretarlo. 3D. Ah, en este caso no aparecen las raíces de los dientes superiores porque a este paciente le han tomado una tomografía solo de la mandíbula y una parte de los dientes, ¿no? Por eso que no aparecen las raíces de los dientes completas en el maxilar superior. También podemos confeccionar un aparato para cirugía guiada en el caso de la extracción de los dientes retenidos. La cirugía guiada no es exclusiva de la implantología. Se puede cambiar el color de los dientes, se puede hacer infinidad de cosas, ¿no? Aparece la mandíbula, la vuelve invisible, desaparece en la mandíbula y solamente vamos a ver los dientes que han sido marcados, es decir, los dientes que han sido segmentados. Ahora vamos a ver un incisivo retenido. Es el caso que vimos del incisivo inferior retenido, ¿no? Pero vamos a ver toda la secuencia de cómo llegar. Para quienes ya manejan el software Blue Sky, ¿no? Por dónde entramos, cómo lo hacemos. Aquí todavía estoy en el módulo avanzado, ¿no? Pero para hacer la segmentación tengo que pasar al módulo de maestro de modelos. Esto es lo que siempre hacemos, ¿no? Con la tomografía. Esto es lo que siempre hacemos. Hasta aquí es lo que siempre hacemos con la tomografía. Hasta acá estamos recogiendo o explicando todo lo que usualmente hacemos con una tomografía, ¿no? Para que aparezca la ventana de segmentación, ¿no? La ventana de segmentación o la opción de segmentación aparece solamente en el modo de modelo maestro o maestro de modelos.
es crear superficie STL para todos los dientes. En una segmentación, el objetivo es imprimir lo que estamos segmentando. En este caso, no queremos imprimir nada. Lo que queremos es tener una imagen gráfica más clara para la cirugía, ¿no? Vamos a ocultar el hueso y ya aparecen los dientes. Aparece hasta el canino retenido, pero no aparece el lateral porque está dentro del hueso. Y ahora lo que voy a hacer es una segmentación solamente del diente, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Acá lo voy a hacer mediante la opción de pincel, pero es más sencillo hacerlo con la opción de lazo interno. Y aquí he hecho varios de los cortes, he reducido el tiempo en la edición del video, por esto toma unos minutos, y lo he cambiado de color para que sea visible. Si quiero que salga más claro, tendré que hacer más cortes. Pero es muy didáctico esto, es muy claro y nos da una imagen tridimensional muy clara, no solamente para nosotros, sino también para aquella persona que no siendo odontólogo, los papás me refiero, puedan entender de qué se trata el tratamiento, ¿no? Y puedan entregarnos su confianza. Si nosotros no hemos hecho esto antes es porque no conocemos el programa acá a fondo. Cuando hacemos el curso, cuando dicto el curso de implantología, les enseñamos el Blue Sky, esa parte no lo hacemos porque no es trascendente para el tratamiento implantológico, sí es trascendente para el tratamiento de dientes retenidos. Por eso que la conferencia de hoy se llama Planificación Digital en la extracción de los dientes retenidos. Ahora vamos a hacer la segmentación del caso en el cual el conducto dentario pasaba por la furca de los terceros molares, el tercer molar. Seleccionamos la zona, pero antes de eso primero hay que seleccionar los dientes, segmentar los dientes. Vamos a avanzar un poco, ¿no? Primero hay que segmentar los dientes. Y después recién hacemos el trazado de la segmentación individual del diente que queremos estudiar. Ocultamos la tomografía y ya están los dientes. Ahí está el conducto dentario que ya previamente se ha detectado. Vamos a empezar la segmentación del tercer molar. El software Blue Sky es tan bueno, ¿no?, que nos hace reconstrucciones exactas en plano sagital, coronal. Ahí están las cuatro raíces, ¿ven? Ahí están, cuatro raíces. Y
Para que se vea más claro, le voy a cambiar de color, solamente con efecto didáctico. Doble clic y le cambiamos cualquier color. No puede ser amarillo, porque no va a contrastar con el conducto dentario. Claro. Le ponen el color que les guste. Vale, vamos a completar. Acá está. Antes de dar algunas precisiones finales, vamos a esta opción, más de 1000 videos clínicos HD en línea. Solo tienen que ingresar a odontoflix.net. Esta es una plataforma virtual de ONS, es el último lanzamiento que hemos tenido y que hemos aprovechado esta semana de aniversario para poder hacer el relanzamiento. Son videos clínicos de cirugía, videos clínicos de implantología, videos clínicos de patología y farmacología en Full HD, ¿no? Puedo repetir, se trata de odontoflix.net, una nueva forma de ver la odontología. Hay videos de episectomía, terceros molares, diagnóstico, infecciones, prenectomías, implantología, por supuesto, prótesis sobre implantes, todo en formato HD. Entonces, como síntesis de lo que hemos conversado, ¿por qué es necesario hacer una planificación digital para extraer dientes retenidos? No, doctor, yo lo hago con mi periapical, ¿no? Y hemos visto esta noche que la periapical no es suficiente. En gran número de casos, la panorámica no es suficiente, pero es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Que tenemos que ser cada vez más cuidadosos en pedir, o escrupulosos, perdón, en pedir una tomografía computarizada. Y si ya hemos dado el paso de pedir una tomografía, hay que pedir la tomografía con los archivos DICOM abiertos del paciente para poder utilizar este software, este programa llamado Blue Sky Plan, que no solamente sirve para hacer planificación digital en implantología, sino que también tiene herramientas para localizar el trayecto del conducto dentario inferior y también tiene herramientas para hacer la segmentación. Y una noticia importante, esto es gratis, ¿ya? Esto no cuesta. Entonces, ¿por qué no usar un software que es de uso libre, que no nos cuesta, que no nos van a cobrar? Si nos costara, diríamos, bueno, pues que pasa que me cuesta, pero yo no tengo dinero para poder suscribirme al Blue Sky, ¿no? Como sucede con el Exocad, ¿no? Pero en este caso es gratis. Y al ser gratis, creo que hay una responsabilidad mayor de los odontólogos
en aprender a usar este software, ¿no? Las próximas semanas, posiblemente, estamos ahorita un poco atareados, vamos a hacer un curso especial sobre el software de Blue Sky, pero con aplicaciones específicas de la odontología. Yo creo que eso es algo muy importante, que como repito, se trata de un software gratis, un software libre se llama, ¿no? El software de planificación digital nos brinda imágenes más exactas que todos los softwares que utilizan regularmente en las tomografías, ¿no? Las tomografías computarizadas utilizan un software que viene por efecto de un convenio entre la empresa que fabrica los tomógrafos computarizados y otras empresas que fabrican insumos, ¿no? Sirona es uno de ellos. El problema es que esos software, si bien es cierto, son fáciles de usar, son muy amigables para ser utilizados por cualquier odontólogo, no tienen la precisión, no hacen la reconstrucción sagital, sobre todo, tan exacta como lo hace el Blue Sky. Y es imposible hacer segmentación o localizar el conducto dentario por el odontólogo, ¿no? En el Romexis, en el PlanMec, en el Galileo, etcétera, ¿no? Eso nos permite mejorar las opciones de tratamiento que tenemos. Ya no es suficiente, ¿no? Ya no es suficiente con ver la imagen bidimensional de la panorámica y de la periapical. Ahora tenemos que exigir más de los radiólogos, ¿no? Tenemos que exigirles más. Para los radiólogos nosotros somos los mejores clientes, ellos nos tienen que engreír, nos tienen de que proveer de las herramientas necesarias para nosotros poder hacer un mejor diagnóstico y mejorar, como dice acá, nuestras opciones de tratamiento. Si bien es cierto, la cirugía nunca va a ser, nunca, ojo, nunca va a ser 100% predecible, por lo menos, ¿no? Por lo menos tratemos de que no se nos escapen esas cosas gruesas o grotescas del diagnóstico. ¿Para qué? Para evitar complicaciones, no solamente para el paciente, sino también para el cirujano dentista, ¿no? Bueno, se nos ha pasado la hora, casi 2 horas, ¿no? Van a venir seguramente algunos comentarios, algunas preguntas, pero de todas maneras me alegra mucho que el día de hoy hayan entre entrado y salido más de 150 personas, ¿no? Es un tema muy, muy interesante. Lo que hemos visto el día de hoy es que la extracción de los dientes retenidos ya no pasa pues simplemente por tomar una radiografía simple y luego mandarse de cabeza, como decíamos en mi época de juventud, mandarse de hacha, ¿no? Mandarse de hachazo, yo la hago, como dicen ahora, no, hay que tomar las previsiones del caso y tenemos las herramientas necesarias para hacer. Si no lo hacemos, ya es responsabilidad de nosotros. No sé si hay, a ver, pregunta, se fue la señal y ahora si se escuchó. Si no habría un riesgo hacer la autosección por la proximidad del nervio. Bueno, se ha referido al caso en el cual se hizo la autosección de aquella paciente que vino de provincias, ¿no? A quien no le pudieron extraer el diente, la tercera molar y que tenía dismorfismo, ¿no? Hay que hacer las cosas con cuidado. Gracias, Toño, por tu comentario. Dice, sí, las herramientas tecnológicas ayudan mucho, ¿no? Si las cosas están a la mano, pues hay que utilizarlas, ¿no? Así de simple, ¿no? Y como dice también el doctor Víctor, ¿no? Dice, el diagnóstico digital es muy importante y estamos en una época donde, como dije al inicio, las herramientas digitales ya no son una opción. Las herramientas digitales son una necesidad y de ello son una obligación conocerlas por parte aún del odontólogo general. Yo no estoy hablando que esto sea exclusivamente para uso del especialista, no. Yo estoy diciendo que esta herramienta que hemos compartido el día de hoy tiene que ser aprendida y tiene que ser utilizada por el odontólogo general. Estamos hablando de diagnóstico. El tema de tratamiento es otra cosa. Ya cada uno se pondrá su límite. Yo estoy seguro que cada uno le pone límite a las cosas